el eco del motor, susurros del charro negro. Desde la cabina de mi camión, las estrellas parecen puntos distantes de esperanza en un lienzo oscuro e inmenso. Mi nombre es Juan Adrián, tengo 36 años y soy de Guatribato, México, un lugar de tierras áridas y leyendas que susurran en el viento del desierto. Como camionero experimentado, he recorrido innumerables kilómetros bajo cielos tanto despejados como tormentosos. Sin embargo, ninguna ruta había desafiado mi percepción de la realidad como la que decidí tomar aquella noche tranquila. La carretera estaba vacía, iluminada solo por la luna llena y los faros de mi camión. El ruido monótono del motor había sido hasta entonces mi única compañía. Fue entonces cuando lo noté por primera vez, un segundo motor, una réplica exacta del sonido del mío. Miré por los retrovisores, esperando ver otro vehículo, pero solo encontré el vacío de la carretera detrás de mí. Intenté ignorar el sonido, atribuyéndolo al eco de mi propia máquina en las montañas cercanas. Pero a medida que avanzaba, el sonido no solo persistía, sino que comenzaba a variar su ritmo, como si estuviera intentando comunicarse. Un frío recorrido de incertidumbre me invadió, y por un momento pensé en detenerme y revisar el motor, pero algo dentro de mí me instó a continuar. La situación tomó un giro aún más siniestro cuando, a través de la radio del camión, que estaba apagada, comenzó a emitirse una voz rasposa y baja. No había palabras al principio, solo un murmullo confuso, que poco a poco se fue clarificando hasta formar frases coherentes. Juan Adrián, decía la voz, con una cadencia que helaba la sangre. Recuerda la oferta que te hice aquella noche. Era imposible, pero la voz pertenecía a El Charro Negro, aquel misterioso personaje con quien me había encontrado años atrás en un cruce de caminos. En aquella ocasión me ofreció riquezas inimaginables a cambio de algo que en ese momento no estaba dispuesto a dar. Desde entonces había intentado olvidar ese encuentro, relegándolo a las sombras de mi memoria. A medida que la voz continuaba revelándome secretos oscuros de mi pasado, secretos que solo yo debería conocer, la realidad parecía distorsionarse aún más. El paisaje a mi alrededor comenzaba a cambiar, los árboles se torcían en formas imposibles y el cielo nocturno se teñía de un rojo profundo. Cada kilómetro que recorría me alejaba más de lo que conocía, adentrándome en un mundo donde las leyes de la física y la lógica ya no aplicaban. Con cada revelación, el peso del pasado y la tentación de la oferta de El Charro Negro crecían. Luchaba por mantener el control del camión y de mi mente, preguntándome si podría escapar de ese bucle infernal o si ya era demasiado tarde. La carretera del olvido me había llevado a un lugar del cual quizás nunca podría regresar. La historia de El eco del motor es un viaje a través de la soledad, el misterio y la confrontación con aquellos aspectos de nosotros mismos que preferiríamos dejar atrás. En las profundidades de la noche, en una carretera olvidada, descubrí que algunos ecos, una vez que comienzan a resonar, nunca se silencian. La carretera del olvido. Mi nombre es Juan Adrián, tengo 36 años y he pasado la mejor parte de mi vida detrás del volante de un tráiler. Nacido y criado en Guatribato, México, conozco las carreteras de esta región como la palma de mi mano. Sin embargo, hay una ruta de la que todos los traileros hablan en susurros y miradas preocupadas. Esa noche, impulsado por la curiosidad y el deseo de explorar un atajo rumoreado entre los veteranos, decidí tomar la carretera del olvido. La luna colgaba baja en el cielo, apenas rasgando con su luz las copas de los árboles que bordeaban la carretera. Este camino, que alguna vez fue un concurrido enlace entre pequeños pueblos mineros, ahora estaba abandonado y cubierto de maleza, como si la naturaleza intentara reclamarlo para sí misma. Al principio, el viaje transcurrió sin incidentes.
El ronroneo constante del motor y el crujir ocasional bajo las ruedas del tráiler eran los únicos sonidos que acompañaban mi solitaria travesía. A medida que avanzaba, algo en el ambiente comenzó a cambiar. La temperatura cayó abruptamente. Una bruma espesa empezó a formarse, envolviendo todo a mi alrededor en un manto de niebla. Los contornos de la carretera se volvían cada vez más difusos y cada metro que recorría parecía desdibujarse tan pronto como lo dejaba atrás. Sin previo aviso, la radio del tráiler, que había estado en silencio hasta ese momento, comenzó a emitir un crujido estático. Intenté ajustarla, buscando alguna estación, pero lo único que logré fue intensificar el sonido estático que, de alguna manera, parecía estar sincronizado con el aumento de la niebla. Fue entonces cuando noté algo verdaderamente perturbador. A pesar de estar seguro de haber conducido en línea recta durante varios kilómetros, el mismo árbol torcido que había notado al comenzar a adentrarme en la niebla apareció de nuevo frente a mí. El corazón me latía con fuerza en el pecho. No había explicación lógica para lo que estaba experimentando. Cada intento de avanzar me llevaba de regreso al mismo punto. Era como si la carretera me estuviera jugando una broma macabra, o peor aún, como si estuviera atrapado en un bucle del que no podía escapar. Decidí detener el tráiler y salir a inspeccionar. La bruma era tan espesa que apenas podía ver a unos pocos metros de distancia. El aire frío y húmedo se sentía cargado, casi eléctrico. Caminé unos pasos alejándome del camión, guiándome por la vaga silueta de los árboles. Fue entonces cuando los oí, pasos suaves, casi imperceptibles, moviéndose a mi alrededor en círculos. No había viento, pero el sonido de las hojas temblando era claro. Algo o alguien estaba conmigo en esa carretera olvidada. El miedo me invadió completamente y corrí de regreso al tráiler arrancando el motor en un intento desesperado por dejar atrás la carretera del olvido. Pero al mirar hacia adelante, el camino parecía estirarse infinitamente. Con cada kilómetro que creía avanzar, el paisaje permanecía inmutable. Era un laberinto sin fin, una trampa de la que no podía escapar. Las horas pasaron, o eso me pareció, hasta que la bruma comenzó a disiparse con la primera luz del alba. Tan repentinamente como había comenzado, el bucle se rompió. Exhausto y desorientado, me encontré saliendo de la carretera del olvido, con el sol naciente iluminando un camino familiar que finalmente me llevaría de regreso a casa. Desde entonces evito esa ruta olvidada. Algo en ella desafía la realidad, retorciendo el espacio y el tiempo de manera que solo aquellos que la han recorrido y sobrevivido pueden entender verdaderamente lo que vi y viví. Ecos misteriosos en la carretera, en las profundidades de la noche, cuando el único sonido es el rugir constante de mi camión cortando el viento, me siento más en mi elemento. Soy Juan Adrián, un camionero de 36 años proveniente de Guatribato, México. Durante años, la carretera ha sido tanto mi lugar de trabajo como mi refugio. Esta noche, sin embargo, algo extraordinario interrumpió la monotonía de mi jornada habitual. Cada camionero sabe que el radio de banda ciudadana es una herramienta indispensable no solo para el trabajo, sino también para mantener la cordura durante las largas horas de soledad. Pero esta noche, mientras trataba de sintonizar la estación usual para charlar con otros colegas en ruta, mi radio captó una frecuencia desconocida. Desde el primer momento, los mensajes que emitía eran crípticos y desconcertantes. No eran solicitudes de ayuda ni conversaciones normales. Eran secuencias de números y frases sin sentido que de alguna manera provocaban una inquietud profunda en quien los escuchaba. Al principio pensé que podría ser una broma de algún otro conductor aburrido o quizás una interferencia temporal. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, esos mensajes se volvían más frecuentes y claros. Decidí anotar algunos de ellos,
esperando descifrar algún patrón o mensaje oculto. Lo que empezó como una curiosidad se convirtió en una obsesión. 5, 1, 7, 2. ¿Cuánto falta para tu última parada, Juan Adrián? La mención de mi nombre me heló la sangre. Nadie en esas ondas debería saber quién era, menos aún dirigirse directamente a mí en ese tono casi íntimo. La voz, metálica y distorsionada, parecía venir de ninguna parte y de todas partes al mismo tiempo. A medida que las horas se convertían en un torbellino de cifras y códigos, comencé a sentir cómo la realidad misma parecía distorsionarse alrededor de la carretera. Los lugares familiares por los que pasaba parecían ligeramente alterados, como si la presencia de esa voz en la radio trajera consigo una alteración del espacio mismo. Decidido a encontrar respuestas, me desvié de mi ruta habitual hacia la ubicación que creía ser el origen de las transmisiones. Según mis cálculos y la triangulación de las señales, todo indicaba un viejo parador de camiones abandonado en las afueras de Guatribato. El lugar tenía fama de estar maldito, un sitio donde varios camioneros habían desaparecido sin dejar rastro a lo largo de los años. A pesar de las leyendas, o tal vez por ellas, sabía que debía ir allí. Lo que encontré en ese parador abandonado superó cualquier historia de terror que hubiera escuchado en mis años en la carretera. No solo eran las sombras que parecían moverse con voluntad propia, o el frío antinatural que se cernía sobre el lugar. Fue la revelación de que las voces en la radio eran ecos de aquellos que habían desaparecido, atrapados en una frecuencia perpetua, condenados a transmitir su último mensaje una y otra vez. Enfrentado con la verdad, supe que debía actuar rápido para evitar unirme a esa macabra colección de voces perdidas. Utilizando todo mi ingenio y conocimiento, logré interferir con la señal, esperando liberar a esas almas atrapadas o al menos darles descanso. Cuando finalmente desactivé la última antena que mantenía viva esa transmisión, el silencio que siguió fue ensordecedor. Mientras manejo ahora bajo el cielo estrellado, el misterio de las voces en la frecuencia sigue resonando en mi mente. Aunque parte de mí desea olvidar, sé que esta experiencia ha cambiado mi percepción de la carretera para siempre. Cada vez que enciendo mi radio, una parte de mí teme lo que pueda encontrar en esa estática, y sin embargo, escucho, esperando entender un poco más de ese mundo oculto que casi me reclama como uno de los suyos. La dama del camino, la carretera puede ser una amante cruel, ofreciendo solitud interminable y ocasionalmente encuentros fugaces que parecen más sueños que realidad. Mi nombre es Juan Adrián, tengo 36 años y soy de Guatribato, México. En mis años recorriendo estas vastas carreteras nunca esperé encontrar un romance. Sin embargo, lo que encontré fue algo más extraordinario y aterrador que cualquier historia de amor convencional. Todo comenzó en una estación de servicio a las afueras de Zacatecas. Había decidido parar a descansar después de un largo turno al volante cuando la vi. Su camión estaba pintado de rojo vibrante con toques de negro, colores que reflejaban su personalidad audaz y misteriosa. Se llamaba Mariana y su voz tenía el tono suave y arrullador de las olas del mar. Nos vimos varias veces en diferentes paradas a lo largo de la ruta. Mariana era encantadora, llena de historias de lugares que había visitado y de las carreteras que había conquistado. Su presencia se convirtió en un faro de luz en la monotonía de mis días. Con cada encuentro me sentía más atraído hacia ella y ella parecía corresponder a mis sentimientos. Una noche, mientras compartíamos café bajo el cielo estrellado en una solitaria parada de camiones, decidí confesarle mis sentimientos. Ella sonrió con tristeza antes de aceptar mi afecto, pero con una advertencia que en ese momento no comprendí. Juan, algunos caminos no están destinados a ser recorridos por siempre, dijo, su mirada perdida en la distancia.
Poco después de esa noche, Mariana desapareció. No había rastro de ella ni de su camión en ninguna de nuestras paradas habituales. Desesperado por encontrar alguna pista, empecé a investigar. Lo que descubrí en el proceso heló mi sangre más que el viento nocturno que golpeaba mi rostro en pleno invierno. Mariana había muerto en un accidente en esa misma ruta donde nos encontramos, 2 años antes de que yo la viera por primera vez. En mi incredulidad, busqué más, encontrando registros y una lápida con su nombre en un pequeño pueblo cercano a donde nos vimos. La mujer de quien me había enamorado era alguien que ya no pertenecía al mundo de los vivos. Reflexionando sobre nuestras conversaciones, me di cuenta de que nunca hablamos de planes futuros ni de nada que anclara a Mariana en el presente. Sus historias, aunque vívidas, siempre eran del pasado, de carreteras que ya no existían y de paradas que habían sido cerradas hace años. Con el corazón roto y el alma confundida, continué mi ruta. Cada kilómetro que conduzco, cada parada en la que descanso, me pregunto si volveré a verla. Aunque parte de mí desea encontrarme con su mirada una vez más, otra parte teme lo que significa su presencia. En las largas noches en la carretera, cuando la línea entre el sueño y la vigilia se desdibuja, escucho el eco distante de su risa, llevada por el viento que nunca cesa. Este encuentro ha cambiado la forma en que veo la carretera, ya no solo como un lugar de paso, sino como un espacio donde lo imposible se encuentra con lo tangible, donde los caminos no solo llevan de un lugar a otro, sino a veces a través del velo que separa la vida de lo que espera más allá.